La tormenta que azotaba la ciudad esa noche no era una lluvia común, era un diluvio furioso que parecía querer limpiar los pecados del mundo. Los truenos sacudían el cielo con una violencia aterradora, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. En medio de este caos natural, un automóvil de lujo blindado, negro y reluciente, cruzó las inmensas rejas de hierro forjado de la mansión Los Álamos. Alejandro, un exitoso empresario de 40 años, volvía a casa después de un mes de viaje de negocios en Europa. Vestía un impecable traje negro hecho a medida en Italia, y aunque estaba agotado por el vuelo, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Solo pensaba en abrazar a sus padres, Manuel y Teresa, de 68 y 66 años respectivamente. Les había traído regalos y, sobre todo, la noticia de que finalmente se retiraría un poco de los negocios para pasar más tiempo con ellos. Sin embargo, al bajar del coche, una sensación gélida le recorrió la espalda, más fría que la lluvia que golpeaba el techo. Alejandro corrió hacia el porche de la entrada, protegiéndose apenas con su maletín, esperando ver las luces encendidas y sentir el aroma a café recién hecho que siempre caracterizaba su hogar. Pero la casa estaba sumida en una oscuridad sepulcral. No había luces en el vestíbulo, ni en la sala, ni siquiera la luz tenue que su madre solía dejar encendida en la entrada por si él llegaba tarde. El silencio, solo roto por el rugido del viento, era antinatural. Alejandro buscó sus llaves con manos temblorosas, sintiendo un nudo en el estómago que crecía con cada segundo. «¿Mamá? ¿Papá?», gritó al abrir la puerta pesada de roble. Su voz resonó en el vestíbulo vacío, devolviéndole un eco hueco que le heló la sangre. Algo estaba terriblemente mal. Sus padres nunca salían con ese clima, y mucho menos dejaban la casa sola y a oscuras, sabiendo que él llegaba esa noche. El empresario encendió las luces principales, revelando un escenario que aumentó su alarma. La casa no estaba desordenada como si hubiera habido un robo. Todo estaba en su lugar: los muebles antiguos, los cuadros valiosos, las alfombras persas, pero el ambiente se sentía muerto, frío, como si el alma del hogar hubiera sido arrancada de golpe. «Manuel». «Teresa», volvió a gritar, esta vez con pánico en la voz, subiendo las escaleras de dos en dos. Revisó las habitaciones de sus padres. Las camas estaban tendidas, intactas. No había señales de lucha, pero tampoco había señales de vida. Alejandro sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Un accidente? ¿El hospital? Sacó su teléfono para llamar al móvil de su padre, pero al hacerlo, escuchó un sonido familiar, el tono de llamada sonando en la mesita de noche de la habitación vacía. Se habían ido sin sus teléfonos. El miedo se transformó en terror puro. Alejandro bajó las escaleras corriendo, casi tropezando. Fue a la cocina, al comedor, a la biblioteca. Nada, nadie. Fue entonces cuando notó algo extraño en la puerta trasera que daba al inmenso jardín trasero. La puerta de cristal corrediza no estaba cerrada con llave. Estaba entreabierta unos centímetros, y el viento colaba la lluvia hacia el interior, mojando el parqué de madera fina. ¿Por qué sus padres, que eran obsesivos con la seguridad y odiaban el frío, dejarían la puerta abierta en medio de una tormenta eléctrica? Alejandro sintió un impulso instintivo, una voz interior que le gritaba que saliera. Tomó un paraguas grande que estaba en el paragüero de la entrada y empujó la puerta de cristal, saliendo a la noche infernal. El viento afuera era tan fuerte que casi le arranca el paraguas de las manos. La lluvia caía como cortinas de agua sólida, dificultando la visión a más de 2 metros. Alejandro, con su traje negro empapándose por las salpicaduras, caminó hacia la oscuridad del jardín. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó con todas sus fuerzas, pero el estruendo de los truenos se tragaba su voz. Caminó por el sendero de piedra, iluminando con la linterna de su celular. Revisó el gazebo, la zona de la piscina, el cuarto de herramientas. Todo estaba vacío. Estaba a punto de regresar para llamar a la policía, convencido de que habían sido secuestrados, cuando un relámpago iluminó el cielo por un segundo, revelando una escena en el rincón más alejado del patio, cerca del viejo roble, que casi hace que se le detenga el corazón. Allí, en el barro, lejos del refugio de la casa, había 2 bultos en el suelo. Alejandro entrecerró los ojos,
rogando a Dios que fuera su imaginación o unas bolsas de basura que el viento había arrastrado. Pero otro relámpago confirmó su peor pesadilla. Eran 2 personas. Estaban tirados en el césped encharcado, bajo la lluvia torrencial, sin techo, sin protección. Alejandro soltó un grito ahogado y corrió hacia ellos, olvidándose del barro que ensuciaba sus zapatos italianos y su pantalón de diseñador. A medida que se acercaba, las figuras se hicieron más claras. Eran Manuel y Teresa, sus padres, los dueños de esa mansión, las personas que él más amaba en el mundo, estaban tirados como animales a la intemperie en su propia casa. Alejandro llegó hasta ellos y se dejó caer de rodillas en el lodo, cubriéndolos con el paraguas. Aunque sabía que era inútil, ya estaban empapados hasta los huesos. Manuel y Teresa estaban abrazados el uno al otro con una fuerza desesperada, temblando violentamente por el frío y el shock. No llevaban abrigos adecuados para esa tormenta, y sus cuerpos frágiles de 68 y 66 años estaban al límite de la hipotermia. Lo más desgarrador no era el frío, sino el llanto. Ambos lloraban con un desconsuelo profundo, un llanto de abandono y traición que se mezclaba con la lluvia. Al sentir la presencia de alguien, Teresa gritó y se cubrió la cara, aterrorizada, pensando que venían a hacerles más daño. «¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Soy Alejandro!», gritó él, intentando hacerse oír sobre la tormenta, tomándoles las manos heladas. Al escuchar la voz de su hijo, Manuel levantó la vista. Sus ojos, habitualmente llenos de sabiduría y paz, estaban inyectados en sangre y pánico. Al reconocer a Alejandro, el anciano rompió en un sollozo desgarrador, aferrándose a la pierna del pantalón de su hijo como si fuera un náufrago agarrándose a una tabla. «Hijo, hijo, volviste», balbuceó Manuel, con los dientes castañeteando. Teresa, al ver que era su muchacho, se lanzó a sus brazos, llorando histéricamente. «Nos echaron, Alejandro. Nos sacaron como perros. Teníamos miedo de morir aquí». La rabia que sintió Alejandro en ese momento fue tan intensa que por un segundo superó su preocupación. Su mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Echarlos? ¿Quién podía echarlos de su propia casa? ¿Quién tenía el poder o la maldad para sacar a 2 ancianos a una tormenta y cerrarles la puerta? Alejandro miró hacia la casa, que se alzaba imponente y cálida a lo lejos, y luego miró a sus padres temblando en el barro. «Nadie les va a hacer daño nunca más», juró Alejandro, con la voz quebrada pero cargada de una furia letal. Intentó levantarlos, pero estaban demasiado débiles y entumecidos por el frío. Tuvo que tirar el paraguas para usar ambos brazos y cargar a su madre primero, mientras ayudaba a su padre a ponerse de pie. «Vamos adentro, ahora mismo». «Vamos», ordenó Alejandro, sosteniendo a su madre en brazos y guiando a su padre, quien caminaba con dificultad. El trayecto de regreso a la casa fue una tortura. Cada paso que daban bajo la lluvia era una puñalada en el corazón de Alejandro. Sus padres no dejaban de mirar hacia atrás, hacia la oscuridad, como si temieran que un monstruo los persiguiera. Cuando finalmente llegaron al porche y entraron a la cocina caliente, Alejandro los sentó en las sillas, los envolvió con manteles secos que encontró a mano y corrió a buscar mantas. Mientras los secaba, notó que su padre tenía un moretón en el brazo y su madre un rasguño en la mejilla. Alguien los había forzado físicamente. Alejandro se detuvo, respiró hondo para no gritar de ira y preguntó con una voz que temblaba de rabia contenida: «¿Quién fue? ¿Quién les hizo esto?». Manuel levantó la mirada, llena de dolor, y susurró un nombre que hizo que el mundo de Alejandro se detuviera. El nombre que salió de los labios temblorosos de Manuel golpeó a Alejandro con la fuerza de un mazo en el pecho. Fue tu hermano, fue Carlos». Alejandro se quedó paralizado, incapaz de respirar por un segundo. Carlos, su hermano menor, el único familiar cercano que tenían aparte de él. Alejandro le enviaba miles de dólares cada mes a Carlos para que cuidara de sus padres mientras él viajaba por negocios. Le había comprado una casa, un coche y pagaba sus deudas de juego una y otra vez. Pensar que la propia sangre, aquel a quien había protegido y mantenido, fuera capaz de tal atrocidad era inconcebible. «¿Carlos?», repitió Alejandro con voz ahogada, esperando haber escuchado mal.
Pero Teresa asintió entre sollozos, apretando la manta contra su pecho. Sí, hijo. Vino esta tarde. Estaba furioso. Decía que la casa le pertenecía por derecho y que ya estaba harto de esperar a que nosotros muriéramos. La confesión de sus padres desató una tormenta interna en Alejandro, peor que la que ocurría afuera. Teresa, con la voz entrecortada, comenzó a relatar los hechos. Carlos había llegado esa tarde, aparentemente bajo los efectos del alcohol o algo peor, acompañado de un notario corrupto y 2 hombres desconocidos. Exigía que Manuel y Teresa firmaran un documento de cesión de derechos de la propiedad, alegando que Alejandro tenía problemas legales en el extranjero y que la única forma de salvar el patrimonio era ponerlo todo a nombre de Carlos inmediatamente, cuando Manuel, con su sabiduría de años, sospechó de la mentira y se negó a firmar sin hablar primero con Alejandro. Carlos perdió la cabeza. La máscara de buen hijo se cayó, revelando a un monstruo codicioso que no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Nos gritó cosas horribles, Alejandro, continuó Manuel, secándose las lágrimas con manos temblorosas. Dijo que éramos unos viejos inútiles, que solo gastábamos aire y dinero. Cuando intenté llamar a la policía, me arrancó el teléfono de la mano y lo estrelló contra la pared. Luego me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta trasera. Tu madre intentó defenderme y él la empujó. Alejandro escuchaba cada palabra, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. Su hermano no solo los había amenazado, los había agredido físicamente. Carlos los había sacado al jardín bajo la tormenta y cerrado la puerta con llave, gritándoles a través del cristal: «Quédense ahí hasta que se les enfríen las ideas y decidan firmar, a ver si el agua les ablanda el cerebro». Alejandro se levantó y caminó por la cocina como un león enjaulado. Miró los moretones en los brazos de sus padres, marcas púrpuras que resaltaban sobre la piel pálida y arrugada. Esas marcas eran la prueba de la traición más vil. Él había estado trabajando duro en Europa, no solo para su propio éxito, sino para asegurar que a su familia no le faltara nada, y mientras él construía un imperio, su hermano conspiraba para destruirlo desde adentro. La crueldad de dejarlos bajo la lluvia, sabiendo que a su edad una neumonía podría ser fatal en cuestión de horas, era un intento de homicidio disfrazado de presión. Carlos no quería la firma, quería la herencia, y no le importaba si sus padres morían esa noche en el proceso. Amigos de rutas fascinantes. Esta es una realidad que lamentablemente sucede en muchas familias. A veces, el enemigo no está afuera, sino que duerme en la habitación de al lado. La codicia puede pudrir el corazón de un hijo hasta el punto de desconocer a quienes le dieron la vida. Es doloroso ver cómo el dinero se vuelve más importante que la sangre. Quiero hacerles una pregunta muy difícil pero necesaria. ¿Alguna vez han sufrido una traición por parte de un familiar cercano por cuestiones de dinero o herencia? ¿Cómo lograron superarlo? Déjenme su historia en los comentarios, porque al leerlos nos damos cuenta de que no estamos solos en este dolor. Sigamos viendo, porque Alejandro no se va a quedar de brazos cruzados. Alejandro tomó su teléfono, que afortunadamente seguía seco en su bolsillo interior, y marcó el número de su médico privado, el doctor Vargas, un hombre de total confianza que vivía a pocos kilómetros. «Doctor, es una emergencia. Necesito que venga a mi casa ahora mismo. Mis padres tienen hipotermia y posibles lesiones. No pregunte, solo venga. Pago triple». Luego, colgó y miró a sus padres. «Escúchenme bien. Carlos va a pagar por esto. Pero primero necesito que ustedes estén bien. Voy a prepararles un té caliente y a subir la calefacción. Nadie va a entrar a esta casa sin mi permiso. Yo soy el dueño, y yo estoy aquí para protegerlos». Ver a su hijo tomar el control les dio a Manuel y Teresa un poco de paz en medio del trauma. Mientras esperaban al médico, Alejandro revisó las cámaras de seguridad desde su celular. Efectivamente, las grabaciones mostraban la llegada de Carlos, la discusión violenta y el momento exacto en que los empujó fuera de la casa. Alejandro guardó el video en la nube inmediatamente. Esa era la evidencia que enviaría a su hermano a la cárcel si era necesario. Pero la cárcel le parecía poco castigo en ese momento. Quería verle la cara a Carlos.
Quería que su hermano sintiera el mismo terror que sus padres sintieron bajo la lluvia. Y como si el destino lo hubiera escuchado, de repente, por encima del ruido de la lluvia, se escuchó el motor de un coche acercándose a la entrada principal. Manuel se tensó en la silla, el pánico volviendo a sus ojos. «Es él. Ha vuelto», susurró Teresa, aferrándose a la mano de su esposo. «Seguro viene a ver si ya firmamos o si estamos muertos». Alejandro miró hacia la puerta del vestíbulo con una frialdad letal. «Tranquilos. Quédense aquí en la cocina. No salgan por nada del mundo». Alejandro se quitó el saco mojado de su traje, se aflojó la corbata y caminó hacia la sala principal. Apagó las luces que había encendido anteriormente, dejando la casa nuevamente en penumbra, tal como la había encontrado. Quería que Carlos entrara confiado. Quería cazarlo en su propia trampa. Se paró en la sombra de la escalera, invisible, esperando. La puerta principal se abrió con brusquedad. Carlos tenía llaves, por supuesto. Alejandro mismo se las había dado. Entró tambaleándose un poco, riendo mientras hablaba por teléfono. «Sí, ya estoy aquí. Esos viejos deben estar congelados. Seguro ya están listos para firmar lo que sea con tal de entrar y tomar un café. No te preocupes, el notario puede venir mañana temprano. Yo me encargo de que los papeles estén listos hoy. Alejandro ni siquiera ha aterrizado. Tengo tiempo de sobra para vender todo antes de que ese idiota se entere». La voz de Carlos destilaba arrogancia y desprecio. Cerró el paraguas y encendió la luz del vestíbulo, con una sonrisa de triunfo en el rostro, sintiéndose el nuevo dueño de la mansión. «Así que soy un idiota», dijo Alejandro con una voz profunda y grave que resonó en todo el vestíbulo, saliendo de las sombras lentamente. Carlos dio un salto, casi dejando caer su teléfono. Se giró bruscamente hacia la escalera con los ojos desorbitados, al ver a su hermano mayor de pie allí, impecable, fuerte y con una mirada que prometía dolor. El color desapareció de su rostro. La sonrisa burlona se transformó en una mueca de terror puro. «¿Alejandro?», balbuceó Carlos, retrocediendo hasta chocar con la puerta cerrada. «Pero tú, el vuelo. Se suponía que llegabas mañana. Yo puedo explicarlo». La sorpresa había sido total. El depredador acababa de convertirse en la presa. Alejandro avanzó un paso hacia la luz, y el sonido de su zapato italiano contra el mármol resonó como un disparo en el silencio tenso del vestíbulo. Carlos, que segundos antes se sentía el rey del mundo, se encogió visiblemente, haciéndose pequeño ante la figura imponente de su hermano mayor. La arrogancia se esfumó de su rostro, reemplazada por una palidez mortal. Intentó retroceder, pero la puerta cerrada a sus espaldas le impedía huir. Alejandro no gritó. Su furia era fría, calculada, mucho más peligrosa que cualquier estallido de ira. Observó a Carlos de pies a cabeza, notando su ropa seca, su reloj caro, regalo de Alejandro, y esa expresión de culpa que ningún actor podría ocultar. «¿Explicar?», preguntó Alejandro con voz suave, casi un susurro. «¿Qué vas a explicar, Carlos? ¿Cómo es que mis padres terminaron tirados en el lodo mientras tú entrabas aquí riéndote?» «Alejandro, no es lo que piensas. Te lo juro», tartamudeó Carlos, intentando componer una sonrisa falsa que parecía una mueca de dolor. Su mente buscaba desesperadamente una mentira creíble. Ellos se han vuelto seniles, hermano. Ya sabes cómo son a esta edad. Se pusieron histéricos, empezaron a gritar cosas sin sentido y se salieron corriendo al jardín ellos mismos. Yo intenté detenerlos, de verdad, pero se encerraron fuera por accidente, y yo no encontraba la llave. Acabo de llegar para ayudarlos, te lo prometo. Solo estaba hablando con el médico por teléfono para que viniera a verlos. Yo nunca les haría daño, son nuestros padres». La mentira era tan burda y patética que insultaba la inteligencia de Alejandro, quien sentía cómo el asco por su propia sangre crecía en su garganta. «Se salieron solos», repitió Alejandro con una calma aterradora, acortando la distancia entre ambos hasta quedar a solo unos centímetros de la cara de su hermano. «¿Me estás diciendo que mamá, que tiene artritis y odia el frío, y papá, que apenas puede caminar rápido, decidieron correr bajo una tormenta eléctrica y quedarse tirados en el rincón más lejano del jardín, abrazados y llorando de terror? Y me estás diciendo que tú,
El hijo preocupado. Entraste a la casa seco, encendiste las luces y te pusiste a hablar de herencias y firmas por teléfono mientras ellos se congelaban afuera. Alejandro levantó la mano y señaló hacia la cocina. Tienen moretones, Carlos. Papá tiene marcas de dedos en los brazos. Mamá tiene un rasguño en la cara. ¿Eso también se lo hicieron ellos solos en su locura? Al verse acorralado y sin salida lógica, la máscara de víctima de Carlos se rompió por completo. Su miedo se transformó en una agresividad defensiva, revelando el resentimiento podrido que había guardado durante años. «Está bien. Sí, los saqué. ¿Y qué?», gritó Carlos, con el rostro enrojecido de ira y envidia. «Ya estoy harto, Alejandro, harto de ser tu sombra, harto de esperar las migajas que me tiras. Tú eres el exitoso, el millonario, el hijo perfecto que viaja por el mundo, y yo me quedo aquí cuidándolos, viéndolos envejecer. Esta casa vale millones, y ellos ni siquiera la disfrutan. Se van a morir pronto de todos modos. ¿Por qué no puedo tener mi parte ahora? Yo necesito ese dinero para mis inversiones. Tengo derecho a esta herencia tanto como tú». Amigos de rutas fascinantes. Es escalofriante ver cómo la envidia puede corroer el alma humana hasta el punto de justificar el maltrato a los padres. Carlos ve la herencia no como un legado de amor, sino como un botín que merece por derecho, olvidando que el dinero de sus padres es, ante todo, de sus padres. Quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Creen que la envidia entre hermanos es la causa principal de la destrucción de las familias? ¿Han visto casos donde el dinero separa a quienes deberían amarse más? Déjenme su opinión en los comentarios. Es un tema doloroso, pero real. Sigamos viendo, porque Alejandro está a punto de darle a Carlos la lección de su vida. Alejandro escuchó el veneno de su hermano sin pestañear. La confesión de Carlos confirmaba que no había ni un gramo de amor en él, solo codicia pura y dura. Con un movimiento lento y deliberado, Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. «Dices que necesitas dinero para tus inversiones. Sabemos que esas inversiones son deudas de juego y vicios, Carlos, pero eso ya no importa. Lo que importa es esto». Alejandro giró la pantalla del teléfono hacia su hermano y reprodujo el video de las cámaras de seguridad. Carlos vio en alta definición cómo él mismo empujaba a su madre y arrastraba a su padre bajo la lluvia. Vio su propia crueldad grabada para siempre. Su rostro se puso blanco como el papel. Sabía que eso no era solo una prueba familiar, era evidencia criminal de intento de homicidio y abuso de ancianos. «Te he mantenido durante 10 años», dijo Alejandro, guardando el teléfono nuevamente como quien guarda un arma cargada. «Pagué tus deudas, te compré una casa, te di un coche y te pasaba una mensualidad que es más de lo que gana un profesional en un año. Y todo lo que te pedí a cambio fue que cuidaras de ellos, que los protegieras mientras yo trabajaba para asegurar el futuro de todos. Y tú los trataste como basura, los golpeaste, los humillaste, intentaste matarlos de frío para quedarte con ladrillos y cemento». La voz de Alejandro se quebró por primera vez, no de tristeza, sino de una decepción profunda. «Has mordido la mano que te daba de comer, Carlos, pero peor aún, has pateado el vientre que te dio la vida». Alejandro lo agarró por las solapas de su chaqueta y lo empujó contra la pared con una fuerza que hizo temblar los cuadros. La diferencia física era evidente. Alejandro estaba en forma y lleno de adrenalina, mientras que Carlos estaba debilitado por sus vicios. «¡Suéltame! ¡Soy tu hermano!», gritó Carlos intentando liberarse inútilmente. «¿Hermano?», escupió Alejandro con desprecio. «Un hermano no deja morir a sus padres en el lodo. Un hermano no roba. A partir de este segundo, dejas de ser mi hermano. Eres un extraño, un delincuente que se metió en mi casa». En ese momento, las luces azules de una sirena se reflejaron en las ventanas, pero no era la policía todavía. Era la ambulancia privada del doctor Vargas llegando a toda velocidad. ¿Sabes qué es lo peor, Carlos? Que si me hubieras pedido la casa, te la habría dado. Si hubieras necesitado dinero, te lo habría dado, como siempre lo he hecho. Pero la codicia te cegó tanto que preferiste la violencia, dijo Alejandro, soltándolo con un empujón que lo mandó al suelo del vestíbulo. Carlos cayó de rodillas, mirando hacia arriba con terror. «¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía?» «Alejandro,
Por favor, no me hagas esto, iré a la cárcel, suplicó lloriqueando como un niño cobarde. Alejandro lo miró desde arriba con frialdad absoluta. La policía vendrá después. Primero, vas a sentir un poco de lo que ellos sintieron. Dame las llaves, las de la casa, las del coche que te regalé y las de tu apartamento. Todo está a mi nombre. Todo. Carlos, temblando, vació sus bolsillos, entregando los llaveros. Alejandro los tomó y luego abrió la puerta principal de par en par. El viento aullaba afuera y la lluvia seguía cayendo con una fuerza torrencial, fría y despiadada. «Fuera», ordenó Alejandro, señalando la oscuridad de la tormenta. «Pero está lloviendo. No tengo coche. ¿A dónde voy a ir?», preguntó Carlos, incrédulo. «No me importa», respondió Alejandro. «Sal de mi casa, sal de nuestras vidas, y agradece que no te saco a rastras como tú hiciste con papá. Tienes 10 segundos para desaparecer de mi vista antes de que yo mismo te tire al lodo». Carlos miró los ojos de su hermano y supo que no había vuelta atrás. Se levantó y salió corriendo hacia la lluvia, perdiéndose en la noche. Expulsado del paraíso que no supo valorar, Alejandro cerró la puerta principal con un golpe seco, dejando fuera la tormenta y a su hermano. Se quedó unos segundos apoyado contra la madera fría, respirando agitadamente, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a bajar y daba paso a un dolor sordo en el pecho. No había triunfo en esa expulsión, solo una profunda tristeza. Había echado a su propia sangre a la calle, pero sabía que era necesario para proteger a quienes le dieron la vida. El sonido de las sirenas se detuvo justo frente a la casa y Alejandro reaccionó, alisándose el cabello y corriendo hacia la cocina. El doctor Vargas entró apresuradamente con su maletín médico, seguido por 2 enfermeros. Al ver el estado de Manuel y Teresa, quienes seguían temblando bajo las mantas con la mirada perdida, el médico soltó una maldición por lo bajo y se puso a trabajar de inmediato, comprendiendo sin necesidad de palabras la gravedad de la situación. El examen médico fue tenso y minucioso. El doctor Vargas revisó los pulmones, el corazón y la temperatura corporal de los ancianos con ceño fruncido. «Están al límite, Alejandro», susurró el médico, apartando a Alejandro para hablar en privado mientras los enfermeros administraban suero caliente y medicación intravenosa a sus padres. «Tienen principios de hipotermia, y el shock emocional ha disparado la presión arterial de tu padre a niveles peligrosos. Si hubieran pasado 15 minutos más ahí fuera, sus corazones no habrían resistido el frío y el estrés. Además, los moretones en los brazos de Manuel son severos. Hubo mucha fuerza bruta aplicada. Esto no fue un accidente, fue un ataque directo. Necesitan reposo absoluto, calor y vigilancia constante durante las próximas 48 horas para descartar neumonía». Alejandro asintió, sintiendo una culpa inmensa. Mientras el médico trabajaba, él se acercó a sus padres. Teresa, con los ojos hinchados de tanto llorar, lo buscó con la mirada. ¿Dónde está Carlos?», preguntó con un hilo de voz, el instinto maternal luchando contra la realidad de la traición. Alejandro tomó la mano de su madre y la besó suavemente. «Se fue, mamá, y no va a volver. No voy a permitir que se acerque a ustedes nunca más». Teresa cerró los ojos y dejó escapar un sollozo doloroso. A pesar de lo que Carlos había hecho, el dolor de una madre al saber que su hijo se ha perdido en la oscuridad es algo que no tiene consuelo. Manuel, por el contrario, apretó la mandíbula y miró hacia la ventana oscura. «Ese ya no es mi hijo», sentenció con voz ronca. «El hijo que criamos murió hace mucho tiempo». La noche fue larga y angustiosa. Alejandro no durmió. Se quedó sentado en un sillón junto a la cama de sus padres, vigilando sus respiraciones como cuando ellos lo cuidaban a él de niño cuando tenía fiebre. La casa, que siempre le había parecido un símbolo de éxito, ahora se sentía como una fortaleza asediada. Miraba los lujos a su alrededor, las cortinas de seda, los muebles de caoba, y todo le parecía inútil. ¿De qué servía todo ese dinero si no había podido evitar que sus padres sufrieran terror en su propio jardín? Se juró a sí mismo que las cosas cambiarían. Sus viajes de negocios, sus reuniones interminables, todo eso pasaría a segundo plano. La prioridad absoluta ahora era sanar las heridas invisibles
que Carlos había dejado en el alma de la familia. Amigos de rutas fascinantes. Es desgarrador ver cómo el amor de los padres a veces choca con la dura realidad de tener un hijo tóxico. Teresa llora no solo por el frío que pasó, sino por la pérdida moral de Carlos. Es un duelo que muchos padres sufren en silencio. El duelo de tener un hijo vivo que actúa como un enemigo. Quiero hacerles una pregunta que toca el corazón. ¿Creen que el amor de madre o padre debe perdonarlo todo, incluso un intento de daño físico, o hay límites que nunca se deben cruzar? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Teresa? Déjenme su opinión sincera en los comentarios. Sigamos viendo, porque al amanecer, Alejandro tomará medidas legales que cambiarán el destino de todos. Al llegar la mañana, la tormenta había pasado, dejando un cielo gris y un jardín destrozado por el viento y el agua. Alejandro se levantó, se duchó con agua fría para despejar su mente y bajó a su despacho. No iba a esperar más. Llamó a su abogado personal y al jefe de policía de la ciudad, quien era un viejo conocido de la familia. Quiero interponer una denuncia formal por agresión, abuso de confianza y tentativa de homicidio contra Carlos, dijo Alejandro por teléfono, con voz firme y sin titubeos. Tengo las grabaciones de seguridad. Quiero una orden de restricción inmediata y quiero que se le bloqueen todas las cuentas bancarias asociadas a mí. Se acabó la caridad. Sabía que enviar a su hermano a la cárcel sería un escándalo, pero la seguridad de sus padres no era negociable. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, la realidad comenzaba a golpear a Carlos. Había pasado la noche en la sala de espera de una estación de autobuses, mojado y temblando, pues no tenía dinero en efectivo y Alejandro le había quitado las llaves del coche y del apartamento. Al intentar usar sus tarjetas de crédito en un cajero automático para sacar dinero y pagar un hotel, la pantalla le mostró el mensaje que más temía. Tarjeta retenida por orden del titular. Probó con otra y otra, todas bloqueadas. Alejandro había cumplido su amenaza en tiempo récord. Carlos, el hombre que ayer vestía ropa de marca y manejaba un deportivo, ahora era un indigente técnico, sin acceso a un solo centavo de la fortuna que creía merecer. La desesperación de Carlos se convirtió en pánico. Intentó llamar a sus amigos, aquellos con los que gastaba el dinero de Alejandro en fiestas y apuestas. ¿Aló? ¿Ricardo? Soy Carlos. Tuve un problema con el banco. ¿Me puedes prestar algo de efectivo? Suplicó por teléfono público. Pero las respuestas fueron evasivas o cortantes. Al enterarse de que Carlos ya no tenía el respaldo de su hermano millonario, los supuestos amigos desaparecieron como humo. Nadie quería asociarse con alguien que había caído en desgracia y que, además, estaba siendo buscado por un escándalo familiar. Carlos se sentó en la acera, con el estómago vacío, dándose cuenta por primera vez de que su valor social era cero sin la chequera de su hermano. De vuelta en la mansión, el jefe de policía llegó personalmente para tomar las declaraciones. Fue un momento duro. Manuel y Teresa, aún débiles y en cama, tuvieron que revivir la pesadilla para el informe oficial. Teresa lloraba mientras contaba cómo su hijo la había empujado, y Manuel tuvo que admitir que sintió miedo de morir a manos de su propia sangre. El policía, un hombre curtido, escuchaba con indignación y tristeza. Al ver el video de seguridad en el teléfono de Alejandro, el oficial negó con la cabeza. Esto es suficiente para una orden de arresto inmediata. Alejandro, lo que hizo es criminal. Lo buscaremos y lo pondremos ante un juez. No te preocupes, tus padres estarán protegidos. Una vez que la policía se fue, Alejandro se sentó en la cama junto a sus padres y les tomó las manos. Ya está hecho, les dijo suavemente. La policía lo está buscando. Ya no podrá hacerles daño, pero hay algo más que voy a hacer. He hablado con el notario. Voy a blindar el patrimonio. Crearé un fideicomiso para que, pase lo que pase conmigo, ustedes tengan acceso a todo lo que necesiten de por vida, pero Carlos quedará explícitamente excluido de cualquier herencia. No se llevará ni un solo ladrillo de esta casa. Manuel asintió, con la mirada triste pero firme. Es lo justo, hijo. Él eligió el dinero sobre la familia, y ahora se ha quedado sin las dos cosas. Que Dios lo perdone, porque yo tardaré mucho en hacerlo. Las primeras 24 horas de Carlos en la calle
fueron un descenso brutal a los infiernos. Acostumbrado a dormir en sábanas de hilo egipcio y comer en los mejores restaurantes, se encontró vagando por parques oscuros, empapado y con el estómago rugiendo de dolor. Intentó ir al lujoso apartamento donde vivía, pensando que quizás podría forzar una ventana o convencer al portero, pero al llegar se encontró con que la cerradura electrónica había sido cambiada y sus huellas digitales borradas del sistema. El conserje, un hombre al que Carlos solía ignorar y tratar con desdén, lo miró a través del cristal de la entrada y le negó el paso con una frialdad absoluta. El señor Alejandro dio órdenes estrictas. «Don Carlos, usted ya no vive aquí. Si insiste, tendré que llamar a la patrulla». La puerta cerrada en su cara fue el símbolo definitivo de su caída. El mundo de privilegios se había evaporado. Sin dinero, sin techo y sin amigos, el orgullo de Carlos comenzó a resquebrajarse. Pero no por arrepentimiento, sino por desesperación. Pasó la noche acurrucado bajo la marquesina de una parada de autobús, temblando de frío, sintiendo en carne propia una fracción del sufrimiento que había infligido a sus padres. La ironía era cruel. Él los había echado a la lluvia para quedarse con todo, y ahora era él quien estaba a merced de los elementos, sin nada. Cada coche de lujo que pasaba le recordaba lo que había perdido por su avaricia desmedida. Se dio cuenta de que nunca había sido dueño de nada. Todo era prestado, todo era gracia de su hermano, y él había escupido sobre esa gracia hasta agotarla. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente comenzaba a cambiar lentamente. Manuel y Teresa superaron la crisis de hipotermia gracias a los cuidados médicos intensivos y al amor de Alejandro, quien no se separó de su lado. Sin embargo, el miedo persistía. Teresa saltaba ante cualquier ruido fuerte, temiendo que Carlos volviera para terminar lo que había empezado. Alejandro, al ver el trauma en los ojos de su madre, tomó una decisión radical sobre su propia vida. Entendió que el dinero que había acumulado en Europa no servía de nada si no estaba presente para proteger su hogar. Llamó a su junta directiva y anunció que se tomaría un año sabático indefinido. Delegaría sus funciones y operaría desde casa. Ya no habría más viajes largos. Su lugar estaba allí, vigilando el sueño de sus viejos, amigos de rutas fascinantes. A veces la vida nos obliga a reorganizar nuestras prioridades de la manera más dolorosa. Alejandro comprendió que el éxito profesional es vacío si la familia se desmorona en nuestra ausencia. Es una lección dura. No podemos delegar el cuidado y el amor a través de cheques o regalos. La presencia física es insustituible. Quiero preguntarles algo muy personal. ¿Creen que es necesario tocar fondo para valorar a la familia? ¿Han tenido que dejar un trabajo o cambiar de vida para cuidar a un ser querido? Déjenme su experiencia en los comentarios, porque sus historias nos enseñan a todos. Sigamos viendo, porque la justicia está a punto de alcanzar a Carlos de manera definitiva. 2 días después, la policía localizó a Carlos. No fue difícil. Estaba intentando empeñar su reloj de lujo, el único objeto de valor que le quedaba, en una casa de empeño del centro, pero como el reloj había sido reportado como apropiación indebida por los abogados de Alejandro, ya que la factura estaba a nombre de la empresa, saltó una alerta silenciosa. Cuando las patrullas llegaron, Carlos intentó huir, pero estaba demasiado débil y hambriento para correr. Fue arrestado en plena calle, esposado frente a la mirada de los transeúntes, gritando que era un castillo y que todo era un error. La imagen de su detención, sucio y desesperado, fue la antítesis del hombre arrogante que había expulsado a sus padres días atrás. La noticia del arresto llegó a la mansión. Alejandro recibió la llamada del comisario mientras desayunaba con sus padres. Hubo un silencio denso en la mesa. Manuel bajó la mirada a su plato, incapaz de comer. ¿Lo tienen?, preguntó Teresa con lágrimas en los ojos. Alejandro asintió. Sí, mamá. Está detenido. El juez ha fijado una fianza alta debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga. Teresa, con el corazón de madre sangrando, miró a Alejandro con súplica muda. Quería pedirle que lo ayudara, que pagara la fianza, que lo sacara de ese lugar horrible. Pero Manuel, poniendo su mano sobre la de ella, negó con la cabeza. No, Teresa, esta vez no. Si Alejandro lo saca,
Nunca aprenderá. Necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Alejandro fue a visitar a Carlos a la estación de policía antes de que lo trasladaran a la prisión preventiva. El encuentro fue a través de un cristal blindado. Carlos lucía demacrado, con el uniforme naranja de los detenidos. Al ver a su hermano, se lanzó contra el cristal, llorando. «Alejandro, sácame de aquí. Te juro que cambiaré. Fue un momento de locura. No dejes que tu hermano se pudra en la cárcel con criminales». Alejandro lo miró sin odio, pero con una firmeza inquebrantable. «No te voy a sacar, Carlos. Durante años te saqué de todos tus problemas, y eso solo te hizo más monstruoso. Pagaré un buen abogado para que tengas un juicio justo, pero no pagaré tu fianza. Vas a pasar el proceso adentro. Tienes mucho tiempo para pensar en lo que hiciste esa noche de lluvia». La negativa de Alejandro fue el golpe final para el ego de Carlos. Gritó, insultó y golpeó la mesa, demostrando que su arrepentimiento no era genuino, sino fruto del miedo. Alejandro se levantó y se fue, dejando a su hermano gritando a sus espaldas. Fue la decisión más difícil de su vida, pero sabía que era el único acto de amor verdadero que le quedaba por ofrecer. El amor duro que corrige. Carlos fue procesado y, ante la evidencia abrumadora de los videos y los partes médicos, fue sentenciado a 3 años de prisión por violencia doméstica y abuso de confianza, con la condición de recibir terapia psicológica obligatoria. La justicia había dictado sentencia, y la jaula de oro se había convertido en una celda de concreto. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. La primavera llegó a la mansión Los Álamos, y con ella la sanación. Alejandro cumplió su promesa de quedarse. Transformó el jardín trasero, el mismo lugar del trauma, en un hermoso huerto donde Manuel podía cultivar sus vegetales y sentirse útil nuevamente. Teresa recuperó la sonrisa cocinando para su hijo mayor, sintiéndose segura, sabiendo que él dormía bajo el mismo techo. El fantasma de Carlos se desvaneció poco a poco de las conversaciones diarias, aunque nunca de sus oraciones nocturnas. Los padres, aunque dolidos, encontraron paz en la rutina tranquila y en el amor de Alejandro, quien descubrió que cuidar a sus viejos le daba más satisfacción que cerrar cualquier trato millonario. 1 año después de la sentencia, llegó una carta desde la prisión. El sobre estaba dirigido a Manuel y Teresa, escrito con la caligrafía de Carlos. Alejandro la interceptó primero, temiendo que fuera otra sarta de manipulaciones o insultos. Dudó en dársela a sus padres, pero sabía que ellos tenían derecho a leerla. Se sentaron los 3 en la sala, frente a la chimenea, y Alejandro abrió el sobre. Adentro no había peticiones de dinero ni reclamos. Había una hoja de papel arrugada, manchada quizás de lágrimas, con un mensaje corto que indicaba que, tal vez, solo tal vez, la soledad de la celda había logrado romper la piedra en el corazón de Carlos. Alejandro leyó la carta en voz alta, con la voz quebrada por la emoción contenida. En el papel, Carlos no pedía dinero, ni abogados, ni libertad anticipada. Sus palabras eran crudas y directas. Mamá, papá, Alejandro, la cárcel es fría, pero no tanto como el corazón que tuve esa noche. Aquí, entre 4 paredes, me di cuenta de que la lluvia que les cayó a ustedes, en realidad me estaba ahogando a mí desde hace años. No pido perdón porque sé que no lo merezco todavía. Solo escribo para decirles que estoy trabajando en la lavandería del penal, doblando sábanas por centavos, y por primera vez en mi vida, me siento digno porque es mi esfuerzo. No me esperen, no me visiten. Necesito arreglarme por dentro antes de poder mirarles a los ojos de nuevo. Al terminar de leer, Teresa lloró, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Su hijo perdido estaba empezando a encontrarse a sí mismo. Pasaron los 2 años restantes de la condena. Alejandro respetó la petición de su hermano y no fue a visitarlo, aunque monitoreaba su situación desde lejos a través de abogados. Supo que Carlos rechazó los beneficios de reducción de pena y cumplió cada día de su sentencia, asistiendo a terapia y trabajando sin causar problemas. Cuando finalmente llegó el día de su liberación, Alejandro esperó en el coche fuera de las puertas del penal, listo para llevarlo a casa. Sin embargo, cuando Carlos salió, con una bolsa de ropa al hombro y el rostro envejecido pero sereno,
Hizo algo inesperado. Al ver el coche de lujo de su hermano, sonrió tristemente. Se acercó a la ventanilla y dijo: «Gracias por venir, Alejandro, pero no puedo subir a ese coche. Si vuelvo a la comodidad ahora, volveré a ser el mismo parásito. Necesito caminar solo». Y así, Carlos se marchó en autobús hacia un destino desconocido. Durante los siguientes 6 meses, Carlos desapareció del radar de la familia, pero no de sus vidas. Trabajó como ayudante de albañil en obras de construcción al otro lado de la ciudad, cargando sacos de cemento bajo el sol, sudando cada moneda que ganaba. Vivía en un pequeño cuarto alquilado, comía modestamente y ahorraba cada centavo. Fue un proceso de purificación brutal. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y cicatrices, las mismas marcas de trabajo duro que su padre Manuel había tenido en su juventud. Carlos estaba reconstruyendo su honor desde los cimientos, aprendiendo que el valor de un hombre no está en su apellido, sino en la utilidad de sus actos. Un domingo por la tarde, mientras Manuel y Teresa tomaban el té en el jardín, ese mismo jardín que una vez fue escenario de su pesadilla, el timbre de la reja sonó. Alejandro fue a abrir y se encontró con Carlos. No vestía trajes caros, sino ropa sencilla y limpia. Traía una caja de pasteles baratos en la mano y una mirada de humildad absoluta. «No vengo a pedir nada», dijo Carlos con la voz temblorosa. «Solo vengo a devolver esto». Sacó un sobre con dinero. Eran los ahorros de 6 meses de trabajo duro. «Sé que esto no paga ni una fracción de lo que robé o destruí, pero es el primer dinero limpio que he ganado en mi vida. Es para ustedes». Alejandro sintió un nudo en la garganta y, sin decir palabra, abrió la reja para dejar entrar a su hermano. Amigos de rutas fascinantes. El perdón es el acto más valiente que existe, pero requiere un arrepentimiento verdadero para ser efectivo. Ver a Carlos, que una vez fue el villano, humillarse y trabajar para reparar el daño, nos enseña que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida. Quiero hacerles una última pregunta para cerrar esta reflexión. ¿Creen que ustedes podrían perdonar a un hermano después de algo así, si ven un cambio real, o hay heridas que nunca cierran? Déjenme su respuesta final en los comentarios. Sigamos viendo, porque el reencuentro con los padres será el momento que defina el futuro de esta familia. Cuando Carlos llegó al jardín y vio a sus padres, se arrodilló en el césped, no por drama, sino porque sus piernas no le sostuvieron ante la culpa. Manuel y Teresa se levantaron lentamente. No hubo gritos ni reclamos. Teresa, con ese amor incondicional que solo las madres poseen, caminó hacia él y lo levantó del suelo para abrazarlo. «Ya pasó, hijo, ya pasó», le susurró mientras Carlos sollozaba en su hombro como un niño pequeño. Manuel se acercó, le puso una mano firme en la espalda y dijo: «Bienvenido a casa, Carlos, pero esta vez entras como un hombre, no como un niño caprichoso». Ese abrazo bajo el sol cerró la herida que la lluvia había abierto años atrás. La familia estaba completa de nuevo, no por el dinero, sino a pesar de él. Carlos no volvió a vivir en la mansión. Siguió viviendo en su pequeño apartamento y trabajando en la construcción, visitando a sus padres cada domingo religiosamente. Con el tiempo, montó su propia pequeña empresa de reformas, prosperando honestamente. Alejandro y él reconstruyeron su relación, ya no como protector y protegido, sino como iguales que se respetaban. Alejandro aprendió a admirar la resiliencia de su hermano, y Carlos aprendió a respetar el sacrificio de Alejandro. La dinámica tóxica del dinero desapareció, reemplazada por una lealtad probada en fuego. 5 años después, Manuel falleció pacíficamente mientras dormía, y Teresa lo siguió unos meses más tarde, incapaz de vivir sin su compañero de vida. En el funeral, los 2 hermanos estuvieron de pie frente a las tumbas, hombro con hombro, bajo una lluvia suave que, esta vez, no daba miedo, sino paz. Al leerse el testamento, los padres habían dejado la mansión a ambos hijos por partes iguales. Carlos miró a Alejandro y le dijo: «Quédatela tú. Yo tengo mi casa, pequeña, pero mía. Convierte esto en algo bueno». Alejandro, conmovido, decidió transformar la mansión, Los Álamos, en una fundación para el cuidado de ancianos abandonados,
un lugar donde nadie volvería a sentir frío ni soledad. Carlos fue el encargado de reformar y adaptar la casa para su nuevo propósito. La historia de la familia Los Álamos se convirtió en una leyenda local. Nos recuerda que el dinero es un excelente siervo pero un pésimo amo. La tormenta que casi los destruye terminó siendo la bendición que los salvó de una vida de superficialidad. Carlos encontró su alma al perder su fortuna y Alejandro encontró su propósito al defender a su familia. Ambos hermanos comprendieron que la verdadera herencia que les dejaron Manuel y Teresa no fueron los muros de piedra ni las cuentas bancarias, sino la capacidad de amar, perdonar y levantarse después de caer en el lodo. Y así termina esta historia en Rutas Fascinantes. Recuerda siempre, no importa cuán oscura sea la tormenta o cuán grandes sean tus errores, siempre hay un camino de regreso a casa si estás dispuesto a caminarlo con humildad. Cuida a tus padres, valora a tu familia y nunca dejes que la codicia cierre la puerta de tu corazón. Si esta historia te conmovió, compártela con tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones. Hasta la próxima historia.